Habría que dejar que el instinto fluyese relajadamente, no interferir en él en ningún momento con el intelecto. Habría que usar el intelecto como una puerta hacia la intuición. Simplemente hay que dejar paso a la intuición para que controle tu vida. Entonces tu vida será una vida de inmensa luz, luminosa. Se convertirá en un festival permanente. El sol se metió en su gruta, los mares sumen mojados. Yo soy un nervio datado. Bienvenidos a este quinto episodio de Tiempo de Volar. Hoy es el primer episodio que grabo luego del estreno, por así decirlo. Tenía 4 episodios ya grabaditos. Y bueno, hace 2 días que se estrenó, salió el primer episodio. Estoy con esa energía del comienzo, de las buenas vibras que me han transmitido la gente que lo escuchó, que les gustó, que se nutrió de alguna manera. Y bueno, también con mi plena satisfacción de por fin, luego de 4 años, que yo les contaba por ahí un poquito a los que están en Instagram, que hace 4 años a mí me cayó la semillita del podcast. Perdón, Hace 4 años me cayó esa semilla y busqué la vuelta para hacerlo en su momento. Incluso hablé con un programador, con un programador que se dedica a eso, a hacer podcast, a grabar programas de radio, al streaming y demás. Como que nos habíamos embalado. Pero bueno, no se dio. Por una que otra cosa no se terminó concretando. No era el momento claramente, porque el momento planeado, no por mí, sino por la gran conciencia, por mí también, pero en esos planos. El plan era que surja ahora y de esta manera. Y realmente entiendo que así fue perfecto y agradezco que haya sido de esa manera, porque yo en este momento estoy conmigo mismo pasando un momento de mucha calma, de mucha seguridad. El camino me trajo a esto, a estar muy tranquilo con mi presente, con lo que soy, con lo que tengo para dar, con mucha seguridad y confianza, que quizás en ese momento no la tenía. Entonces seguramente no hubiese salido como está saliendo hoy en día esto. Así que por eso les digo que es perfecto. También hace unos días, bueno, creo que esto ya lo mencioné en algunos de los episodios anteriores, pero pasé por un programa de streaming que se llama Flow Capilla, en la radio del Tercer Ojo. Y bueno, hablábamos un poquito de esto. De la confianza, de la confianza en la existencia, de saber que los momentos son perfectos, los tiempos de Dios son perfectos, como la remera del Changuito Ceballos. Y bueno, realmente lo veo así, lo entiendo así, lo siento así, lo vivo así. Bueno, arrancábamos con una frase de un libro que se llama No tienes nada que perder, que está basado en unos discursos y en unas exposiciones que daba Hoyo en su momento. Y bueno, venía el caso de esta frase porque en este capítulo quiero abordar el disfrute de la vida. Disfrute de la vida va a ser el nombre de este episodio.
Y viene un poco también porque hoy me desperté con esa conciencia. Cada vez son más los días que me despierto con esa conciencia. Pero bueno, hoy al despertar fue inmediata esa conexión. Y les quería compartir esto, ¿no? Que cuántas veces en la vida hacemos cosas porque las tenemos que hacer, porque corresponde, porque nos dijeron que es así, porque lo necesitamos para sobrevivir, para ganarnos un sustento, para seguir creciendo materialmente o creciendo de alguna manera, física, espiritual, lo que sea. Pero cuántas veces hacemos cosas por disfrute. ¿Cuántas veces conectamos con el disfrute del hacer? Y bueno, esa es la conciencia con la que arranqué el día. Que ya les digo varias veces, conecto de entrada con esa conciencia. Muchas veces conscientemente, otras inconsciente. Pero hoy fue muy consciente y fue el hecho de decir, bueno, todo lo que hagas en el día que sea desde el disfrute. No por obligación, no por una necesidad, no por miedo. ¿Cuántas veces hacemos cosas por miedo? Miedo a esto, ¿no? A no llegar a fin de mes, miedo a morir, básicamente, que es el trasfondo de todos los miedos. Y ese miedo está totalmente relacionado a una creencia de nuestro ego, de nuestra personalidad. Y nosotros somos mucho más que eso. Somos también eso. En este plano venimos a hacerlo y a encarnarlo de alguna manera. Pero venimos a trascenderlo. Venimos a comprender que somos eso y mucho más. Que eso no nos limita. Si creemos que somos solamente eso, nuestro ego, nuestra personalidad, nuestro envase, si creo que soy solamente Leo Norte en este cuerpo físico y con esta conciencia y con este espíritu y con lo que sea, lógicamente le voy a tener miedo a la muerte porque si muero desaparezco y desaparece mi identificación con todo esto. Entonces voy a vivir mi vida desde ese miedo de desaparecer. Y cuando entiendo que soy mucho más que esto, cuando entiendo que soy el todo, que soy la conciencia del ser superior, la conciencia de la divinidad, por así decirlo, que estoy conectado con todos los seres que habitan este mundo, que estoy conectado con toda la existencia, con el sol, con la luna, con las piedras, con el agua, con el aire, con una mariposa, con mi vecino, con mi hermano, con mis padres, con mis tíos, abuelos, que todos somos uno. Cuando entiendo eso, dejo de tener miedo a desaparecer, dejo de tener miedo a la muerte y entiendo realmente, hago carne ese entendimiento de que no hay muerte, no existe la muerte. Entiendo y vivo realmente desde esa libertad, desde esa conciencia, desde esa plenitud. Y dejo de vivir mi vida a través del miedo. Y ya les digo, todos los miedos mínimos que tengamos, en profundidad son miedo a la muerte, miedo a desaparecer. Si yo no le tengo miedo a eso, si no le tengo miedo a la muerte, si entiendo lo que es la muerte, que es una transformación, van a ir desapareciendo cada vez más mis miedos. Por ejemplo, me tomo un matecito mientras, que lo tenía ahí cebado y se me iba a lavar. Quiero poner un ejemplo práctico de mi caso, que ya lo he contado alguna vez en un reel en Instagram. A muchos de los que me conocen también se los he contado, pero lo quiero contar acá porque creo que lo va a escuchar gente que
no me conoce tan cercanamente. Y bueno, por ahí alguno que me conoce, pero igual nunca se enteró o no lo recuerda. Esto se asocia un poco a lo que es la biodecodificación, la bioneuroemoción y demás. Yo siempre estuve de chico, le tenía alergia a las hormigas. ¿Qué pasaba? Me picaba una hormiga. Primero se me hinchaba mucho el pie, o la zona en que me picaba. Y después, al correr del tiempo, la alergia fue empeorando. Entonces cada vez me iba inflamando más partes del cuerpo, me empezaba a picar, me daba una alergia en todo el cuerpo hasta llegar a tener que ir al hospital 3 veces, en diferentes ocasiones, a que me den corticoide por la alergia que me generaba una picadura de una hormiga. Bueno, una vuelta me llega un libro que se llama La enfermedad como camino. Es un libro bastante viejito. Tengo entendido que es previo a todos estos conocimientos de biodecodificación y demás, que los que lo escribieron son anteriores a todas estas corrientes, y que estas corrientes nacen de ese libro también, o se basan en él, que sin ir más lejos no es diferente a lo mismo que planteaban chamanes o curanderos o las machis en las culturas originarias, en los pueblos originarios, que entendían el universo desde una perspectiva más amplia, entendían al ser y al ser humano desde esa perspectiva que está en conjunción con todo, en contacto con todo, y no se limitaban solamente a un síntoma o una patología o a una parte del cuerpo, sino que la visión de ellos era muy amplia, muy parecido y casi muy en relación a estas corrientes nuevas de biodecodificación, de bioneuroemoción y demás, y epigenética y eso. Entonces, bueno, por eso también te curaban con plantas, por eso te hacían hacer rituales psicomágicos, como los que enseña Jodorowsky, que enseñó la psicomagia, que nacen de estos mismos lugares también. El ritual que hace, te hace cambiar la información a tu subconsciente. Tu subconsciente asocia una información con tal reacción. Y los rituales chamánicos, psicomágicos, los rituales de bioneuroemoción, los rituales de, por ejemplo, hay una práctica que es EFT, que te hacen pulsar diferentes puntos meridianos energéticos del cuerpo. Para eso, cambiarle la información a tu subconsciente. Vos te vas golpeando, ponerle la EFT te vas golpeando un puntito energético, un meridiano energético, y te vas diciendo una frase. Por ejemplo, ahora estoy segura, estoy tranquilo, bla, 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 y te vas golpeando ahí. Y eso te resetea la información subconsciente. Parece algo muy simple, pero ¿por qué no debería de ser tan simple? Estamos acostumbrados a que todo sea complejo, a que al conocimiento científico y a que todo sea súper específico y súper puntilloso. Y la verdad que cuando empezamos a comprender estas cosas, la vida se vuelve más simple y solucionamos cuestiones de manera más simple, como por ejemplo de esta manera, cambiándole la información al subconsciente. Volviendo a mi caso, yo le tenía alergia a las hormigas. Leo este libro, La enfermedad como camino, se los recomiendo. Y en la parte de alergias, este libro te habla que todas las enfermedades están relacionadas a una emoción y a un estado del alma. Que la enfermedad se desarrolla en el plano físico como la última variante que tiene el universo, esa información para que vos la veas. Porque esta información está primero en tu psique, en tu inconsciente, después está en tus emociones, pero uno al no prestar atención, al estar distraído con las cosas cotidianas de la vida y demás, no logra observar esas cosas en esos planos, entonces se materializa, se pasa al cuerpo físico para que le prestes atención. Me vuelvo a tomar un mate. Bueno, entonces de esta manera el libro te explica cómo se desarrollan las enfermedades, los síntomas y demás. Cuando yo llego a la parte de las alergias, te habla que las alergias están relacionadas a un miedo. Entonces, ¿qué sucede?
tu sistema reacciona ante un miedo. La información subconsciente es, bueno, si tengo miedo, si yo me hago más grande, es como una respuesta arcaica, por así decirlo. No me sale bien la palabra, pero es como, no es ancestral, es como instintiva, por así decirlo. Tengo miedo, mi cuerpo se agranda, se duplica para que ese miedo desaparezca, ¿no? Como para crecer y verme más grande ante ese miedo. Entonces la alergia lo que hace, por eso te inflamás, te da miedo y tu cuerpo reacciona agrandándose para enfrentar ese miedo. Y de ahí viene la reacción física de la alergia. Cuando yo entiendo esto, al leerlo, digo, bueno, ¿de dónde saldrá mi miedo a las hormigas? Y empecé a repasar en mi información a ver qué es lo que podía haber desencadenado eso. Y bueno, me puse a buscar, a meditar sobre el tema. Y para mi madre, que quizás escuche este podcast, iba a decir, sí, siempre soy yo la causante, qué sé yo. No es para echar culpas ni que se ponga en ese rol, pero bueno, ya es grande que se ponga en el rol que quiera. Con mucho amor y cariño le digo esto. Pero bueno, ella siempre ha sido una persona muy miedosa. Es consciente de esto. Miedo a muchas cosas. Y a mí la meditación me llevó a eso. A estar en mi casa de niño y a que al salir al patio o andar descalzo y demás, mi madre me diga, no, cuidado con las hormigas que te van a picar y que no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, ahí entiendo yo que puede venir este miedo. Ahora, de dónde venga no es tan relevante. Ese es un trabajito que hice yo como para entender, pero la información era esta. Me tenía que pasar esto para que yo aprenda de esta circunstancia y hoy en día esté desarrollando este podcast. Entonces, por eso no se echa la culpa ni nada, al contrario, se agradece de esta situación porque me trajo a este presente y me trajo a tener esta información para compartir. Cuando yo entiendo esto me voy al parque de Azul. Yo estaba en Azul en ese momento, era pandemia, recién volví a Andorra. Me voy al parque, me quedo en el pasto descalzo, hay hormigas, me dejo que suban las hormigas y que me pique. Y yo digo, si me pican, voy a tomar aire, voy a respirar, voy a exhalar y me voy a relajar. No le voy a tener miedo a lo que suceda. A partir de ahí se me subieron 2 o 3 hormigas, me picaron los dedos, me relajé, largué el aire, no pasó absolutamente nada, no se me hinchó, solamente se me hizo la ronchita normal de cuando te pican y no se me hinchó el dedo, no se me hinchó el pie, no se me hinchó ninguna parte del cuerpo. Y a partir de ahí le cambié mi información a mi subconsciente. A partir de ahí entendí y me liberé de esta situación y de este miedo. Que, como les decía, es miedo a la muerte. Es miedo a morir. Por eso reaccionás así, porque decís, ay, me voy a morir, entonces te agrandás físicamente. No te vas a morir. Y si te morís, no te morís. Y ahí me liberé. Y a esto quería llegar. A la libertad. El entendimiento de la libertad. Ya van 20 minutos y yo ni siquiera hablé de lo que tenía anotado que quería hablar. Sí toqué algunos temas, pero hoy me hice algunos resúmenes como nunca. Porque quería hablar un poquito de esto, de la conciencia y del sufrimiento. Vengo de hacer un reel también en Instagram hablando de esto, en el cual lógicamente me quedo corto porque con 3 minutos uno no llega a desarrollar estas cosas. Espérenme que voy a abrir la puertita, así me entra el sol, que la cerré porque estaba el vecino cortando el pasto, haciendo un quilombo bárbaro. Ahí vamos, ahora sí, hermoso.
Bueno, como les decía, a través de esa información me liberé y mi conciencia se amplió. Entendí, es como que encarné el entendimiento de una conciencia más amplia, de saber cómo funciona y de entender en carne propia cómo funciona un síntoma y cómo está relacionado a todo, a un estado del alma, a un estado psíquico, a un estado de conexión con el entorno. Fue como una gran práctica a la vez chamánica, por así decirlo. Cuando hice mi curso de chamanismo me dijeron que era muy chamánico eso. Y si haría un curso de biodecodificación me dirían que es muy biodecodificador eso. Y es ambas cosas y a la vez no es ninguna cosa, porque es todo, es el entendimiento del todo. Entonces, bueno, para tocar estos temas yo quería poner mi ejemplo. Siempre me gusta dar ejemplos concretos y más si los puedo encarnar yo o si lo estoy encarnando, que creo que de eso se trata, más allá de la información que tengamos, del conocimiento. Como les hablaba en el episodio anterior, si no emanamos, si no encarnamos, si no vivimos ese conocimiento, queda solamente en el plano mental, en el saber, y no lo bajamos a la conciencia real, al entendimiento, a la vivencia. Entonces siempre me gusta poner ejemplos propios. Bueno, para hoy un poquito hablar del disfrute de la vida. Como les decía, estoy disfrutando mucho de este momento, estoy disfrutando mucho de hacer este podcast. No es algo que hago ni por obligación, ni por creer que lo tengo que hacer, esa era otra, que lo tengo que hacer para compartírselo a la humanidad, lo que sea, no. Disfrute pleno. Y el disfrute te conecta mucho con esto, que es el tema que quiero tocar hoy, que es con la conciencia del presente. El disfrute es presencia plena. Y en el temita de hoy hablemos un poquito sobre el sufrimiento en diferenciación con la conciencia. Si hay sufrimiento no hay una conciencia plena, si hay una conciencia plena no hay sufrimiento. Y algo que había notado es el sufrimiento a menudo se interpreta como una falta de conciencia o una desconexión con el momento presente, exacerbado por la resistencia al dolor inevitable y la identificación con pensamientos automáticos. Se diferencia del dolor físico al ser una lucha mental o emocional contra la realidad, que disminuye mediante la aceptación y la presencia. Bueno, la presencia. Si yo estoy en disfrute, estoy en presencia plena. A eso quería llegar. Por ahí el leer me distrae un poco y me saca de esta presencia plena. Pero bueno, también hay temas que quiero abordar y quiero dar información concreta y que no solo sea que tengan que confiar en lo que digo, pero ¿por qué no? No estaría mal tampoco. Y bueno, sobre este tema habla Eckhart Tolle en El poder de la hora, y él dice que el sufrimiento surge al perderse, está bien, a que la persona se pierde en la mente condicionada y no habita el ahora. Entonces el sufrimiento surge de no habitar el ahora, de no estar en el aquí, en el ahora, en este momento presente, como me acaba de pasar a mí leyendo esto. Entonces de ahí viene el sufrimiento. El sufrimiento como diferente a la conciencia plena. Lo que hablamos al principio, si yo soy consciente de lo que soy, no hay sufrimiento. Puede llegar a haber dolor físico, puede llegar a haber una situación de incomodidad, de malestar. Podemos llegar a tener algún mal momento, pero el sufrimiento es identificarse con eso. El sufrimiento es
Una es identificarse, apegarse a esa situación, y otra, no aceptar la situación que está sucediendo. Entonces, al no aceptar, siempre estoy en contradicción con lo que está pasando. La aceptación te lleva en gran parte a la coherencia, que de esto también se puede hacer un podcast entero hablando sobre la coherencia con lo que hago, pero no está diferenciado del disfrute. Si estoy en coherencia, estoy disfrutando a la vez. Y bueno, también el tema de la felicidad, que la felicidad es nuestro estado normal si hay conciencia. El estado normal del ser, cuando no está avasallado por la mente, por creencias, por el control de querer que sea así o asá. Nuestro estado instintivo es la felicidad. No lo digo yo, como siempre les digo, también lo digo y lo encarno. Soy muy feliz cuando estoy en conciencia plena, cuando estoy en presente, cuando estoy aquí y ahora. Y cuando me voy un poquito, ahí la felicidad se va nublando un poco, como la mente, cuando te vas mucho a la mente. Pero bueno, esto lo sostienen diferentes corrientes también. En el reel hablé un poquito de corrientes orientales que relacionan el sufrimiento con la falta de conciencia. Por ejemplo, acá tengo algunas anotaciones. En el budismo, el sufrimiento es dukkha, es la insatisfacción. No es solo dolor físico, sino una sutil angustia mental constante. Incluye el sufrimiento del cambio, no aceptar la impermanencia y la insatisfacción de la existencia condicionada. Entonces, lo que decíamos, ¿no? El sufrimiento es no aceptar la impermanencia, no aceptar que la espontaneidad. La vida cambia segundo a segundo, y si yo no estoy abierto a ese cambio, si yo no lo acepto, si no estoy entregado, voy a sufrir, porque hasta mi personalidad y mis formas van a cambiar constantemente. Y si yo estoy apegado a ser de una determinada manera, cuando me desvío y soy de otra, voy a sufrir. En vez de aceptar que puedo cambiar, que puedo reaccionar, a veces alegremente, a veces con tristeza, a veces con enojo, con frustración, a veces con alegría, con adrenalina, con lo que sea, con miedo. Ese fluir, esa espontaneidad de la vida es la que te abre a la conciencia del momento presente y te saca, por así decirlo, del sufrimiento. La espontaneidad era un tema también que quería tocar porque es algo que me vienen diciendo mucho desde que estoy compartiendo en las redes, que transmito desde la espontaneidad, desde lo que soy. Y la verdad que sí, para mí no hay otra forma. De hecho, estoy haciendo esto para evitar la espontaneidad. Lo estoy haciendo como una forma. Hablando de espontaneidad, voy a cerrar de vuelta, que van a empezar a cortar el pasto. Lo estoy haciendo para eso, para evitar la espontaneidad, para compartirme desde esa espontaneidad. Y muy contento y agradecido de que lo puedo estar haciendo, de que la gente lo recibe de esa manera también. Y esa es mi invitación. Es mi invitación a esto, al estar abierto, al estar en contacto con la presencia plena, con el aquí y ahora, a evitar la espontaneidad, a evitar la incertidumbre, a evitar los cambios, salirnos un poco del control de la mente, salirnos de que queramos que las cosas sean de una u otra manera y fluir, por así decirlo, surfear la incertidumbre, surfear la vida. La existencia tiene un montón de misterios. La existencia misma es un misterio en sí misma, y si creemos que
que lo controlamos todo, que lo sabemos todo, bueno, el misterio nos va a llevar puesto, por así decirlo. Por eso yo siempre les digo que comparto desde este lugar, pero sin creerme nada, siempre abierto a ese misterio, a que cambie, a que me lleve para un lado o para el otro. Y tampoco es que me quiero poner como ejemplo, ni mucho menos, pero como les digo, estoy haciendo esto para evitar este misterio, para evitar esta incertidumbre, y desde ese lugar es que lo hago. Así que bueno, bienvenido sea si lo reciben de esa manera, si de alguna manera nutre y expande esta información, que creo que sí, entiendo que sí. Y bueno, yo por ahí cuando conecto con este flujo, con esta presencia, me voy y me encanta irme, pero quiero también cerrar con algo que había escrito para no dejarlos ahí en bolas, perdón por la palabra. Pero bueno, el budismo habla de dukkha, después tenemos el taoísmo que habla de la aceptación del Tao, que te dice el sufrimiento surge de la resistencia a lo que es y de intentar forzar las cosas contra su corriente natural, que es el Wu Wei. El miedo a sufrir, esto lo aborda la filosofía china, sugiere que el miedo a sufrir en sí mismo es en sí mismo una fuente de sufrimiento. Y después tenemos desapego y calma. La calma mental se encuentra en la actividad misma, realizando las acciones sin la idea de obtener un beneficio personal directo. Y tenemos también el karma y estados internos. El sufrimiento surge de nuestras acciones pasadas y estados mentales negativos, ira, apego y ego. Yo creo que más que surgir de acciones pasadas es el apego a esas reacciones. Es a lo que les decía hoy, ¿no? Es el apego a decir, bueno, yo soy de esta manera y reacciono de esta manera, y si me pasa esto, soy así. Y me apego a esa forma y no me abro a la espontaneidad del momento. Creo que el karma es eso, apegarse a una forma de actuar y seguir repitiéndola. El karma es repetición. El dharma es cambio. Es la amplitud de esto, de la espontaneidad, de la presencia, de la libertad, de la conciencia. Entonces, más que el karma es algo del pasado que me traigo y no sé qué, no. Es el apego a ese pasado, el apego a esa reacción, el apego a esa energía. Si me quiero liberar del karma, tengo que fluir en la presencia, en el presente, en el aquí y ahora, en el presente continuo, en el presente eterno, que es el único tiempo verdadero que existe. Que de esto también voy a hablar en algún podcast sobre las nociones del tiempo. Pero para ir adelantando sobre eso, el presente eternamente es el único tiempo que existe. El pasado ya pasó, no existe, no es real, lo cambiamos constantemente, y el futuro que está por venir tampoco es una verdad. Lo único que tenés es esto. Por eso es tan importante esa conciencia constantemente, esa conciencia, segundo a segundo. ¿Cómo quiero ser? No en el futuro, sino ahora, ya, a cada instante. ¿Cómo quiero actuar? ¿Cómo quiero reaccionar? Y tener esa conciencia de que es ahora. Por eso muchas culturas, muchas corrientes dicen ya no hay tiempo, ya no queda tiempo. Es que el tiempo no existe, por eso dicen eso. Por eso Jesús hablaba también de que no hay tiempo. No es que se va a acabar el mundo, es que no hay tiempo, no existe. El tiempo es ahora, aquí y ahora. Hacelo aquí y ahora porque no hay más. Así que bueno, me parece interesante, lindo y bastante armónico cerrar de esta manera, este episodio.
Sé que pueden ser un poco enroscados, pero creo que se trata de eso, de conectar con esa espontaneidad y de transmitir desde ahí, desde este lugar. Entiendo que lo estoy logrando, que lo estoy llevando a cabo de esa manera. Realmente deseo que sea nutritivo, que les sirva, que los acompañe, que los haga pasar un buen momento de disfrute. ¿Por qué no expandir un poco la conciencia y de expandirnos todos? Y bueno, gracias por haber llegado hasta acá, gracias por estar, gracias por compartir, gracias a los que escriben por Instagram, a los que responden en YouTube, dejan un comentario. Gracias por ese intercambio, gracias por el tiempo, por su presente, por su presencia, que es lo más valioso que podemos compartir, que es lo único que tenemos. Por eso también siento muy, muy rico compartirme desde acá, porque realmente estoy compartiendo lo que considero más valioso en mi vida. Y bueno, eso mismo, lo comparto porque para mí es valioso hacerlo, entonces no me deben ninguna retribución de nada, porque el dar y recibir es una sola cosa. Así que bueno, gracias por estar, gracias por el cariño, por el afecto. Y bueno, acá mi celular quedó reproduciendo un poquito de música, la voy a subir para cerrar, no sé qué será, pero bueno, disfrutemos.